el elegante. La guerra contra el hambre, un sueño que se cumple con esfuerzo bien constante. Ahora sale al aire su programa de entrevista. Sorpresa, cultura, el elegante invita. El elegante, la guerra contra el hambre, un sueño que se cumple con esfuerzo bien constante. Ahora sale al aire su programa de entrevista. Sorpresa, cultura, el elegante invita. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a El Elegante Invita. El día de hoy nos encontramos con nuestro queridísimo amigo don Alejandro Espinosa, un reconocido poeta de nuestra comuna de Quilicura. ¿Cómo está? Muy bien. Un gusto recibirlo en nuestro programa. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Le cuento un poco la dinámica, le hago unas ciertas preguntas y usted nos va contestando, nos cuenta un poquito de su historia y aquí está para que la gente lo escuche. Por supuesto. ¿Usted de Quilicura en qué villa vive? Yo vivo acá en Valle Lo Campino, nos mudamos hace poco. Bueno, yo antes vivía acá, mucho antes, cuando me casé por primera vez. Okay. Sí. Nos vinimos a vivir aquí en Quilicura porque ella era de acá, todavía es, y vivimos varios años acá. Luego, como con mi actual pareja, somos profesores, trabajábamos los dos en un colegio que está aquí en Valle Lo Campino. Ah, aparte de ser poeta, usted también es profesor. Soy profesor de lenguaje y comunicación. Lenguaje y comunicación. Sí, bueno. ahí le hago clase a niños de cuarto a octavo. Le enseño esta hermosa... ¿Aquí mismo en Quilicura? Ahora no. Bueno, como le contaba, nos habíamos mudado ahí a Valle Lo Campino porque el colegio nos quedaba cerca. Okay. Y hace ya un año atrás me cambié de colegio a uno que está acá en Independencia, que se llama Thomas Jefferson, y ahora hago clase ahí. Qué bueno. ¿Solamente lenguaje y comunicación? Sí, bueno, cuando empecé mi carrera como docente era unidocente. Hacía de todo, hacía lenguaje, matemática, arte, hasta educación física hacía ahí con los niños. ¿Hay alguna inspiración cuando hace clase usted o la inspiración de escribir la poesía viene de otro lugar? Bueno, yo crecí en el campo, en Esmeralda, que es un pequeño pueblo que está como a 2 kilómetros más al norte de Colina. Ya. En ese ambiente campestre, porque tenemos que recordar que todas nuestras influencias vienen de distintos lados. Cuando uno es pequeño, la primera influencia es la familia, los papás. Claro. Los hermanos, los abuelos, los tíos, toda esa influencia. Y en ese contexto yo tuve mucha influencia. Me acuerdo que en las tardes nos juntábamos cuando tomábamos once en el verano, teníamos un parrón debajo del parrón a conversar con los tíos y los abuelos, las abuelas, las tías. Y ellos se ponían a contar una serie de leyendas, específicamente de estas leyendas del diablo, de la Llorona. El Trauco. Allá no el Trauco, porque el Trauco es un poquito más para el sur, pero claro, de ese tipo de leyendas. Como esa índole de leyenda. Exactamente. Y que daba mucho miedo. Daba mucho miedo. Claro. Y como yo era pequeño, claro, le daba una connotación como real. Y en su mente estaban las imágenes que era todo un mundo en cuanto a esa historia. Por supuesto. Y además que los tíos las contaban como vivencias, cosas que le habían pasado a ellos, que ellos habían tenido contacto con estos seres y fantasmas y la Llorona que lloraba y se los quería llevar. No era solamente la leyenda, era como una historia que le contaban de una vivencia. Exactamente, eran como las vivencias que tenían los adultos sobre estos temas. Bueno, y todo eso empezó a generar y a motivar mucho mi imaginación. Por otro lado, por la vena campesina que tengo, mi tata, que era un agricultor, era un campesino, tenía mucho de esto de la paya. Él era un payador. Cuando se saludaban con otros vecinos, se saludaban en voz alta y se decían muchos dichos que rimaban. Entonces uno le decía una cosa y el otro le respondía en rima. Qué bonito tiene que haber sido eso. Y era algo súper espontáneo, era una especie de saludo. Mi mamá también le gusta escribir. Yo creo que la parte de escritura, de gramática, de ortografía, yo la saqué de ella. Mirando su letra, su caligrafía también. ¿Ella era poetisa igual? No, mi mamá no es poetisa. Okay. Mi mamá empezó como amazandera.
Y hoy tiene un local, una banquetería donde ella da servicio ahora allá en Esmeralda. Pero todo ese ambiente... ¿Siguen viviendo ahí? Siguen viviendo, exactamente. Qué bueno. Y todo ese ambiente campestre, toda esta historia, todo este ambiente de payador, obviamente me fue influenciando. Como a eso de la edad de 10 años, yo iba en quinto en el colegio, donde estaba el colegio rural allá en Peldehue, muy chiquitito, muy familiar también, que tuvimos que escribir una composición, nos hicieron escribir una composición sobre el mar. Y yo escribí unas líneas, lo que me nació. Y ahí gané mi primer concurso literario. Más a los 10 años. A los 10 años. Qué bueno. Luego, ese poema que ganó en el colegio lo mandaron a nivel comunal, participando todos los colegios, y también gané a nivel comunal. ¿Pero usted tenía alguna noción de la poesía? Nada. ¿O escribió lo que su corazón, su mente dijo en esos momentos? Exactamente. Yo creo que una de las mejores poesías vienen de dentro del alma de las personas. Exactamente. Sí, bueno, fue lo que yo, una escritura por intuición. Igual yo escuchaba mucho Violeta Parra, por ejemplo, y Violeta Parra en su contenido, en sus letras, es muy poético. Y ella escribe con una métrica muy exacta también. La poesía antigua se escribe en métrica, se escribe en rima. Entonces ella también toma eso. De hecho, le iba a preguntar yo eso. ¿Es necesario que la poesía rime? No, no es necesario. Hay varios tipos de poesía, me imagino. Sí, no es necesario que rime. Como decía, la gente antigua en sus canciones, obviamente, que sí tomaban esto, porque antes la poesía rimaba, era lo que nos llegó de España acá, era una poesía bastante estricta en la métrica. De hecho, si analizamos el himno nacional tiene una métrica perfecta, en octosílabos, de cada verso. Y usted lo puede contar y son 8 sílabas por todos los versos. Y con la rima perfecta también. Y así calza justo en la melodía. La base de fondo igual. Sí. También lo hacían por eso, porque después era más fácil hacerlo canción. Entonces casi todos los compositores antiguos componían con esta métrica. No es llegar y ponerte a escribir y que te rime la última palabra con la otra, ¿no? No, la poesía es la máxima expresión del lenguaje. O sea, después de la poesía no hay nada más en el lenguaje. O sea, lo máximo en el lenguaje, lo que podemos expresar con nuestro idioma, es la poesía. Cada palabra que uno pone en un poema debe ir. No sobra ni falta ninguna palabra. Son las palabras precisas y exactas. Por eso que es tan complejo hacer una poesía. Es como armar un rompecabezas muy complejo. Y una poesía puede expresar algo así al hueso, así específico, o puede que divague en harta idea. Ambas. Existe un estilo, por ejemplo, en los 60, cuando salió una generación de poetas que eran muy surrealistas. Entonces, las palabras todas significaban otras cosas. Entonces, detrás de cada palabra había otros significados que uno tenía que traducir casi. En cambio, después ya la poesía más moderna, por ejemplo, con Nicanor Parra, que Nicanor Parra rompe toda esta estructura en que la poesía... El antipoeta, sí. Porque antes la poesía toda era hermosa. Pero él dice, no, ¿por qué tiene que ser hermosa? Yo le voy a hacer un poema a la mesa, le voy a hacer poema al pichí, a la basenica, a cosas normales. Tiene varias odas también, Nicanor Parra. Sí, le hace poesía a lo común y corriente. Y por eso que él le llama esto antipoesía. Porque no es hermoso. No es hermoso. Pero es hermoso en su contexto. Es hermoso en su contexto. Entonces esta poesía se va transformando, se va modernizando. No es solamente para la gente que entiende de poesía, sino que él dice, los dioses han bajado del Olimpo, o sea, él bajó la poesía a la tierra. Para como que la entiendan los mortales. Para que la entiendan todos. La poesía es para todos. Dentro de la poesía hay un término que se llama analogía. Sí, por supuesto. Las analogías son comparaciones. Se ocupa mucho la comparación en poesía.
Por ejemplo, cuando uno le quiere hacer un poema a una niña y le dice, tus ojos son como las estrellas, ahí hay una analogía, Esa es la analogía, no lo Ajá. entendía bien yo ese concepto. hay una comparación. Igual la analogía de la mujer con la guitarra, por la forma, Por las curvas. por las curvas, claro. Esas son analogías que se da mucho en poesía. ¿Sabe de qué tengo ganas yo? Y tiene ganas, yo creo que toda la gente que lo está viendo en este momento, que nos recite una de sus poesías, por favor. Por supuesto. Este poema se llama Secretos. Guardar un secreto es un veneno, pero ¿para qué decirle al gusano que será mariposa? ¿Para qué contarle a la nube que será espuma? ¿Para qué revelarle a la libreta que fue árbol? ¿Para qué declararle a la manzana que es prohibida? ¿Para qué confesarle al camino que Roma está lejos? ¿Para qué mostrarle al mar que su añil es una farsa? ¿Para qué develarle al martillo que existen las caricias? ¿Para qué confesarle a la parra que terminará en la copa? ¿Para qué declararle al higo la tersura del durazno? ¿Para qué contarle al caballo del galope del motor? ¿Para qué revelarle al día el canto de los búhos? ¿Para qué declararle a la espina la ternura del abrazo? ¿Para qué confesarle al reloj sobre citas atrasadas? ¿Para qué contarle al cielo de las fronteras de la tierra? ¿Para qué decirle a la noche del arco iris de la hortensia? ¿Para qué confesarle al arpa el silencio de las cuevas? ¿Para qué hablarles a los ojos de la hermosura de las almas? Mejor no revelar secretos. Ojos que no ven, corazón que te muerde. Bravo, 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 bravo. Muchas gracias. Hermosa la poesía. Bueno, con este poema yo gané un concurso. Gané un concurso aquí en Chile. Aquí en Chile, en San Felipe, una fundación que se llama Quiero un Futuro. Ahí obtuve también el primer lugar con este poema y que, bueno, ahora va a estar publicado en una antología con otros autores y que, bueno, pronto ahí va a estar publicado ¿Hace en las cuánto redes. fue esto? Esto fue el año pasado, el 2023. Fue como en el mes de septiembre por ahí. Concurso nacional. Nacional, sí. Qué bueno. Y me imagino que participan muchos artistas, muchos poetas. Claro, aquí en esa convocatoria muchos poemas de Chile porque era una convocatoria abierta. También hay convocatorias internacionales. Me imagino que usted ha participado en muchos concursos. Sí, he participado en muchos concursos. Hubo un concurso en Santiago de Cuba el año pasado, concurso internacional de la revista literaria Viña Joven, donde participaron más de 400 obras de más de 24 países. Y en ese concurso yo obtuve el primer lugar. Entre 400 personas. Oh. El primer O sea, lugar. la probabilidad es como 0,0,01 de poder ganar. Sí, es como sacarse el quino a ganar uno de esos concursos. Bueno, y aquí tengo las palabras que me escribió el jurado. Dice, Adelante. la obra de Spinoza Arancibia constituye una pieza narrativa que responde a lo mejor del repertorio de la literatura clásica, donde se combinan armónicamente el suspense y el rigor literario. Qué bonito. Muy hermosa la crítica que me hacen allá en Cuba. Bueno, también eso tiene un premio monetario. Ah, yo Que- pensaba solamente reconocimiento. Claro, no, también hay También premios. es premio Sí. monetario. Qué bueno. Sí, eso también es importante para los escritores porque también con eso nos vamos Claro, tiene financiando. que financiarse, tiene que para cubrir sus gastos básicos y todo. Exactamente. También hace poco, ya este año, gané otro concurso de una editorial, de la editorial Palabra Herida, que es de Colombia. De Colombia. Sí. Ellos también hicieron una crítica muy linda a un cuento que dice así: el relato es bastante ingenioso, con una muy buena narración y dos personajes en una situación bastante singular. El texto se desarrolla en modo de espiral, intrigando al lector con aquellos encuentros paralelos, con los sobres predestinados, con los encuentros cada vez más cercanos. Antonio se enfrenta a la confusión total, inundado de sentimientos crecientes hacia aquella desconocida que se acerca hacia él paulatinamente. El relato está compuesto de excelentes detalles, de elementos curiosos y usados meticulosamente
para las butacas en la línea H, atreviéndose a dejar un final dulce y satisfactorio. Qué buena la crítica. Muy bonita la crítica también que me hacen ellos. También este cuento va a estar publicado en Eso por un lo que libro. estoy escuchando, ¿es una poesía o un cuento? Esto es un cuento, Ah, claro, porque Sí. escuchaba que tenía personajes. No, exactamente. no solamente entonces participa en concursos de poesía, también participa en concursos de escritura Narrativa. narrativa. Sí, en cuentos también. No sabía cómo se llamaba, pero era de escritura. Sí. Bueno, ¿En otros países también ha participado? sí, Aparte, pues ya he escuchado Colombia, Cuba, en Argentina. en Argentina. También en Argentina gané con un poema, que aquí lo traigo para leerlo. Gané con este poema que se llama Para evaluar un beso. Para evaluar un... Sí. Adelante, por favor. Y dice así. Para evaluar un beso hay que preguntarse. ¿Sentí que fui lanzado repentinamente a un abismo? ¿Sentí que un ejército de abejas me aguijoneaba el estómago? ¿Sentí que la boca se me llenaba de pétalos de pensamientos? ¿Sentí deseos de arrodillarme y encender una vela votiva? ¿Sentí que nadaba en un mar de magnolias? ¿Sentí que el tiempo andaba al ritmo de los labios? ¿Sentí que la muerte solo era un niño que arma un rompecabezas de destinos? ¿Sentí que caminaba descalzo por la loma de un flan de chocolate? ¿Sentí deseo de no regresar jamás del reino de las bocas? ¿Sentí el paladar una lluvia de merengue? ¿Sentí que conocía el alma de la primavera? ¿Sentí que en mi pecho chocaban galaxias? ¿Sentí que mi cuerpo era títere de las estrellas? ¿Sentí que mis piernas estaban hechas de ríos? ¿Sentí que mis brazos eran parte de mi boca? ¿Sentí que mis latidos se escuchaban en Pompeya? ¿Sentí que en todas partes florecían labios? ¿Sentí incontenible deseo de tener dos bocas? ¿Sentí que recién me anudaban el ombligo? ¿Sentí que era un lobo que acababa de conocer la luna? ¿Sentí que así amanecía en Venus? ¿Sentí que entendía el idioma de los delfines? ¿Sentí que acababa de nacer un nuevo continente? ¿Sentí que un velero cargado de ciruelas se encallaba en mis dientes? ¿Sentí conocer lo que canta la cigarra? ¿Sentí que la brisa era el suspiro de los ángeles? ¿Sentí que Cupido me había lanzado un arpón? ¿Sentí que un durazno me mordía? ¿Sentí una avalancha de espuma? ¿Sentí un golpe de algodón? Si respondes sí a una de estas preguntas, ese fue un buen beso. De no ser así, solo fue un mordisco. Wow. Hermoso el poema. Y hecho de solo preguntas. Solo, claro, solo pregunta. Bueno, ahí le plagié un poco a Pablo Neruda, obviamente, ¿Sí? porque él tiene un libro que se llama El libro de las preguntas, que son solo preguntas. Pero qué lindo te hace imaginarte como tu primer beso a los 13, 14 años. Sí, Sí. esa es la idea. Hermoso, hermoso, me Sí. encantó el poema. Esa es la idea. Muy Bueno, bonito. el objetivo de los poetas es eso, despertar emociones, conectar emociones, no solamente emociones, sino que también sentidos, dulzura, amargura, aspereza, y también experiencias, como usted dice, conectar Sí, estas sí, emociones a con mí experiencias me hizo propias. viajar el poema, me hizo recordar a una niña. Por No, supuesto. muy Sí. bonito el poema. ¿Y tiene alguna crítica de ese concurso? No, ahí no, No tiene- no no hay le hicieron crítica. crítica. No. Ah, pero está hermoso. Sí, bueno, son los logros que tuvimos el año pasado. Digo tuvimos porque también mi compañera Edith Ramos me acompaña en esta aventura de poder conseguir mis sueños. Entonces también es un trabajo de pareja. Bueno, ella también... Dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Sí, yo creo que es una cosa más paralela, más que ella detrás, Ah, ella va claro, al lado ladito. mío. Sí, porque ambos luchamos por los sueños de ambos. Claro, porque eso nos hace estar felices. Mire, estoy viendo acá que usted tiene un libro que se llama Narraciones de la Noche. ¿Nos podría hablar un poquito de él? Wow. Bueno, este libro lo publiqué en el año 2022. Aquí se los muestro. Son 32 cuentos
Estos cuentos son cuentos psicológicos. Tienen un terror psicológico que va llevando al lector dentro de un suspenso, despistándolo dentro también de la narrativa, hasta que llega al final, y el final es inesperado. Los 32 cuentos se caracterizan por eso, porque tienen finales inesperados y son muy psicológicos. Y son cuentos bien cortitos, y es un libro que está ilustrado por mi amigo Juan Carlos Paineo, que es un ilustrador, como ve ahí también. La portada también la hizo él. Está buena la portada, está muy bonita. Ahí también hace todas las ilustraciones de los cuentos, que son muy simpáticos también. Ahí también. Pero te habla un poco de cómo son los sueños. No, estos no son cuentos de oníricos, no son de sueños. Ah, ya. Estos cuentos son de terror psicológico. Terror psicológico. Sí, ahí también hay una imagen bien impactante, ¿cierto? Claro. Sí. Son cuentos bastante entretenidos, también que llevan una crítica social, porque a todos los personajes les pasa algo por su codicia o por sus defectos valóricos. Entonces ahí critico a la sociedad moderna a través de estos cuentos también. ¿La critica en cuanto a qué sentido? ¿A muchos sentidos? Claro, por ejemplo, hay una niña que se maquilla mucho y porque no quiere ser ella misma. Entonces, un día se le acaban los maquillajes y no tienen con qué maquillarse y sale a la escalera a comprar más maquillaje y se encuentra con la mamá. Y la mamá no la conoce. Oh. Y empiezan a forcejear en la escalera y la niña cae y muere. Entonces hay una crítica de eso de no querer ser uno mismo. De Importante, disfrazarse. claro, es súper importante ahora la gente con la ropa y los maquillajes. En la mañana se despiertan siendo uno y cuando salen para la calle ya son otros. Son otros, exactamente. Bueno, y este libro, Narraciones de la Noche, lo publicó la editorial Aguja Literaria aquí en Chile. Y ahí está a la venta. Ok. Entonces usted se mete ahí en Google, busca Aguja Literaria. Aguja Literaria. Sí. Para que sepan las personas, Aguja Literaria, chicos, búsquenlo. Está espectacular el libro. Tenemos un artista quilicurano. Y ponen ese nombre, Narraciones de la Noche, y les va a aparecer Mostrémoslo ahí en cámara. el libro ahí, Narraciones de la Noche. Me imagino que usted, siendo un poeta reconocido en varios países, en Colombia, en Cuba, en Argentina, aquí mismo en Chile, ha recibido cobertura de los medios. Mira, lamentablemente no. En la radio, en una radio en Colina, me hizo una entrevista también. Hay un reportero que es bien cultural, Carlos Gutiérrez, me hizo una entrevista. Mandé solicitudes de entrevista también a otras radios acá más conocidas en Chile y ninguna le interesó la noticia de haber ganado a concursos internacionales. No, parece que no hay cobertura para ¿Y eso. los canales de televisión? Ninguno. Menos, ninguno. Okay. No hay cobertura, parece, para Deberían la cultura. enfocarse en eso, deberían enfocarse en las personas que tienen éxito, que logran cosas diferentes y no solamente lo que es marketeable. Deberían poner más ojo en eso, dar más cobertura. Así es. Bueno, muy linda la conversación que tuvimos hoy día, espectacular, me da mucho orgullo haberlo conocido. Estamos despidiendo ya el programa, me gustaría si le puede mandar un mensaje a las personas que nos están viendo, sobre todo a los niños, que vamos siempre enfocados en eso. Por supuesto que sí, tengo un mensaje para los niños. La lectura, la literatura, leer y escribir es algo muy importante que les puede salvar hasta la vida. Yo tuve una educación precaria, muy mala, muy mala. Y lo único que me salvó es que era bueno para leer. Leía todo. De hecho, yo aprendí a leer. Teníamos una pieza, éramos tan pobres que teníamos una pieza forrada con diarios. Y yo despertaba en la mañana y me ponía a leer los diarios. Y ahí aprendí a leer. Impresionante. Y de ahí que yo leía todo lo que me llegaba lo leía. Y después me sirvió mucho, sobre todo en la educación superior. Mucha resiliencia y... Sí. En cuanto a eso, ocupó algo que parecía malo, lo ocupó en hacer algo bueno. Sin querer, sin saber. Qué maravilloso. Sin saber.
Imagínate, no tenía ni que abrir el diario ni nada, estaba ahí mismo. Leía el techo, la pared. Qué bueno. Entonces, eso le puedo decir a los niños, que aunque puede ser aburrido a veces leer, tener voluntad para hacerlo, aunque sea un poquitito todos los días, les va a ayudar muchísimo. Y como Claro. les digo, les va a salvar la vida. Muchas gracias. Un placer. Y con esto nos despedimos. Nos vemos para la próxima, chicos, en El Elegante Invita. El elegante, la guerra contra el hambre, un sueño que se cumple con esfuerzo bien constante. Ahora sale al aire su programa de entrevista, sorpresa, cultura, el elegante invita. El elegante, la guerra contra el hambre, un sueño que se cumple con esfuerzo bien constante. Ahora sale al aire su programa de entrevista, sorpresa, cultura, el elegante invita.